Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Dice que Protección Civil asegura que seguirán con los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados en un pozo allá en Sabinas, Coahuila. Dice que seguirán con las medidas de seguridad cuando puedan descender. Sin embargo, bueno, pues el tiempo pasa y llevamos más de una semana con este asunto. Anuncian que, bueno, se reubicará el comedor de familiares. Siguen todos ellos en espera de noticias. La esperanza es lo último que pierden. Tarde violenta en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la frontera con los Estados Unidos. Se registró un motín en una prisión, en la número 3, dejando efectivamente 3 muertos también. Se reportaron algunos ataques en algunas tiendas de conveniencia. En más información, quiero decirle que el Banco Central hoy da a conocer que las tasas de interés van al 8.50, en este caso un incremento de 75 puntos base, lo hace por unanimidad y estima que estamos llegando como al pico de la inflación. Supone que a partir del año próximo vamos a tener una reducción que va a tender a ser convergente con los niveles del 3% en el último cuatrimestre del año. Esto es lo que dice el Banco Central. El presidente de la República anuncia que se reforzará el aeropuerto de la Ciudad de México y que va a invertir la Federación 600 millones de pesos y que se van, por supuesto, a limitar vuelos en el aeropuerto capitalino. Le tocará a la capital hacer los trabajos, es decir, el gobierno federal paga y en este caso el gobierno capitalino realizará los trabajos. La ONU llama al gobierno de México a que la Guardia Nacional mantenga su carácter civil. Disputa en el Congreso, dicen priistas, que lo que hizo la mayoría de Morena de destituir como presidente de la Comisión Alejandro Moreno es contrario a todos los procedimientos parlamentarios aceptables. Es lo que pues en estos momentos está sobre la mesa. Dice que el asunto se tendrá que resolver necesariamente en el Pleno. La caja negra del helicóptero que cayó en Los Mochis, ¿se acuerda usted aquel helicóptero de la Armada que participó en la detención del capo de capos? Pues resulta que su caja negra ha sido remitida ya a los Estados Unidos. Y bueno, pues para el gobierno es importante que el tiempo pase y el asunto se diluya, porque bueno, finalmente no parece que vayamos a tener un resultado heroico de todas estas investigaciones, y sea cual sea la responsabilidad, si algún superior le dijo al piloto, oye, sigue y llegamos ahí a Los Mochis, o si el propio aeropuerto no calculó bien el combustible, en ninguna de las dos hipótesis estamos bien. Y bueno, pues a lo mejor a usted y a mí se nos olvidan, pero a la Armada de México no se les va a olvidar, y a las familias de los 14 que murieron tampoco se les va a olvidar. Así es que bueno, pues va alargándose el tema y se va a la caja negra el helicóptero y veremos en cuántos meses o en fin semanas regresa y la investigación nos la dan de manera completa. El fiscal general de los Estados Unidos confirma que sí aprobó el registro a la residencia de Trump. Claudia Sheinbaum insiste en que el cártel inmobiliario, aunque ya le han dicho que no le llame cártel inmobiliario, y a nosotros también, sigue efectivamente pues declarando, y que ellos lo que hacían era, me das un departamento y te autorizo más pisos. No es un tema, por supuesto, fundamental. El presidente aclaró que no se realizó la detención del doble R en el operativo del cártel Jalisco Nueva Generación, pero afirmó que hay personajes influyentes entre los aprehendidos. Detuvieron a algunos de ellos. Por supuesto, platicaremos en un momento más sobre este tema. Murió el actor mexicano Manuel Ojeda a los 81 años de edad. Descanse en paz. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle que hoy dio a conocer el presidente que están operando o ya operaron, a ver, me verifican el tiempo verbal apropiado, al doctor Jorge Alcocer. Lo van a hacer en nutrición de una hernia inguinal. Esperamos que salga muy bien. Vamos ahora, regreso contigo, Magda Guardiola. ¿Alguna novedad? Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches al auditorio. En estos momentos se desarrolla una caminata, una especie de vigilia que realizan los familiares de los 10 trabajadores mineros que ya cumplen 8 días atrapados en este pozo de carbón acá en Agujita, en Sabinas, en la región carbonífera del estado. Vienen caminando desde el libramiento de Sabinas hasta este punto donde se encuentra este pozo, el predio El Pinabete, y bueno, pues vienen orando, cantando y
vienen con algunas veladoras que van a instalar aquí en este punto que está detrás de mí, justo en este punto donde hace unas horas les fue retirado el comedor que les servía los 3 alimentos diarios y también un dispensario médico que los mantenía pues revisados o por lo menos monitoreados por parte de personal de la Secretaría de Salud a los familiares que se encuentran en el exterior de este pozo de carbón. Comentarte que esto pues los mantiene en incertidumbre porque ninguna autoridad del estado ni del municipio de Sabinas, que fueron quienes hicieron este movimiento aquí, pues les informaron la razón de por qué se movieron estos vehículos, estas unidades que les proporcionaban pues los 3 alimentos y atención médica, Leonardo. Muy bien, pues algún apunte más, Magda. Nada, seguimos al pendiente de lo que nos puedan dar a conocer las autoridades respecto de la reunión técnica que se lleva todos los días a las 5 de la tarde. Todavía no nos pueden dar esos detalles. Muy bien. Bueno, pues gracias por la información. Quiero decirle que ha llegado a mis manos un libro muy interesante, que es un diálogo entre un jurista y un antropólogo. Conversaciones, dice, desde la curiosidad. Algunas de ellas son extraordinariamente, por lo menos para mí, sugerentes, ¿no? José Ramón Cosío, que es el abogado, y Claudio Lomnitz, el antropólogo, le dice, ¿cuál es la diferencia entre antropología y sociología? En Francia la tradición es etnología, y hablan también de un tema importante sobre el cual Cosío escribió en días pasados, que es el asunto de las fuerzas armadas. Hay un diálogo entre ellos hacia el final del libro sobre ese tema, un tema, José Ramón Cosío, sobre el que también escribiste en un texto en lo Universal. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, mira, empezando por lo primero que dijiste, es un libro, la verdad, interesantísimo, que escribimos Claudio Lomnitz y yo, encerrados los dos en pandemia. Él está como profesor en la Universidad de Columbia. Entonces empezamos a escribirnos y fue adquiriendo esto forma de libro, y pues nuestros amigos ahí en la editorial Debate nos hicieron favor de armarlo y quedó este libro que la verdad resultó bien interesante, querido Leonardo. Gracias por... Oye, es un hijo del Zoom. No, digo, es un hijo del Zoom y ya, por supuesto, digo, es un hijo de tal cosa. Oye, pero algún día acéptame que vengan los dos, organizamos el calendario también de Lomnitz, pero vale mucho la pena que reediten esto. A mí el formato diálogo me parece extraordinario, José Ramón. Es decir, para entrar, digamos, a problemas complejos, por supuesto el ensayo es potentísimo y hay otros formatos, pero el diálogo es muy sugerente, además es extraordinariamente ameno y extraordinariamente hospitalario para quienes entran efectivamente a una conversación, se sientan en ella y dicen, me invitaron Cosío y Lomnitz. Fíjate que sí, desafortunadamente entre nosotros, y lo platicaba con Juan Carlos Ortega de ahí de Debate, de Penguin Random House, y con otros colegas allí de la misma casa editorial, siempre son tan gentiles, entre nosotros se utiliza muy poco esta forma. Pero bueno, tú conoces, hay diálogos espléndidos, algunos de Humberto Eco, en qué creen los que no creen, otros he consultado de Michel Foucault con varias entrevistas, de Pierre Bourdieu. Es decir, hay una tradición en otros Bobbio países. Y Viroli, ¿qué me dices? Un diálogo claro, sobre la República. Claro, un diálogo sobre... Entonces pues yo te pregunto, me contestas y se va armando, como dices tú, un diálogo muy rico. Y otra cosa que pues al ir avanzando... y como dice el subtítulo del libro, desde la curiosidad, pues te atreves a preguntar cosas, pues imagínate yo estarle preguntando a alguien tan talentoso y tan sabio como Claudio Lomnitz, ¿qué entiende por esto? ¿Por qué este matiz? ¿Por qué dijo esta otra cosa? Que claro, cuando uno lee, pues uno lee lo que lee y ya las dudas que le queden a uno, pues ya se las resolverá como pueda. Pero aquí dices, a ver, quisiera insistirte en esto, quisiera darle una vuelta más a este tema porque no te estoy entendiendo, o por esto, lo otro, y esa parte creo que quedó muy rica. Yo de verdad le pregunté cosas porque pues no soy antropólogo, desde luego, con ingenuidad, con ganas de aprender, con ganas de saber. Y él no es abogado, ¿no? Y él no es abogado, creo que él hizo lo mismo y pues acabamos
con este diálogo muy interesante. Yo aprendí mucho y creo que es una buena introducción a dos disciplinas para ver cómo se están tratando de comunicar, así sea en la visión pues dos personas, dos de sus cultivadores allí. Pero creo que lo interesante es esa parte, querido Leonardo. Oye, no, además era menos y hospitalario, decía, para quien lo lee, o sea, se siente uno bien de que lo inviten a charlar con ustedes. Abre la ventana que para mí es fundamental de la interdisciplina. O sea, ¿qué pasa entre ustedes, abogados, o dirán lo mismo de los politólogos, etcétera? Tienden a desarrollar la propia jerga o jerigonza, ¿no? Y hablan y se retroalimentan y todo lo demás. Pero cuando dialogas con otra disciplina y ves la torre de enfrente, se abren un montón de cosas, puntos de intersección, hay conjuntos compartidos que son de un extraordinario valor. Así es que muchas felicidades por eso y pues entramos al tema del día de hoy, José Ramón. Pues mira, el asunto es este tema del concepto de seguridad nacional, que de verdad creo que se está convirtiendo en un concepto paraguas de muchas cosas que se están decidiendo en el país. Puede ser un tren, puede ser los medicamentos, puede ser la manera en la que se mueven a las Fuerzas Armadas, las razones por las cuales la información pública no se da, las razones por las que se omiten las licitaciones, en fin, una gran cantidad de temas que están tratándose de abarcar bajo este concepto, que desde luego no es un concepto así otra vez de uso simple, porque la Constitución habla de seguridad nacional, hay una ley específica de seguridad nacional, establece cuáles son las amenazas a la seguridad nacional y los supuestos en los que se puede actuar. Y lo que sí me parece es que empieza a ser una deriva para tratar, y este creo que es el punto importante, de generar excepciones en una enorme cantidad de temas a partir precisamente del uso muy amplio, yo diría que ya empieza a ser hasta indiscriminado, del propio concepto de seguridad nacional. Entonces, este me parece que es el tema, el asunto en el que tenemos que reflexionar, Leonardo. Porque efectivamente cuando se habla o se recurre al concepto de seguridad nacional, tienes por un lado la máxima difusión, es decir, se diluye efectivamente el sentido del término, porque si un tren o cualquier cosa es seguridad nacional, todo es seguridad nacional y deja de tener este carácter de emergencia, de elemento vital para la supervivencia del país, pero por otro lado invita a la opacidad completa, es decir, estaríamos en los dos extremos, José Ramón, ambos absolutamente indeseables en una vida democrática que, recuerdo a Bobbio, es el gobierno del pueblo para el pueblo y ante el pueblo. Bobbio le agregó el tema de la transparencia. Nada tiene por qué ser opaco en una democracia, salvo lo estrictamente esencial, José Ramón. Mira, yo creo que el concepto de seguridad nacional, y mira que tú eres experto en estos temas, es un concepto muy importante, y lo es porque hay situaciones en que efectivamente puede estar en riesgo a la nación, el Estado, su gobierno, la forma de vida, la sobrevivencia misma de las personas. Si hay una invasión armada, si hay ataques terroristas, si hay una situación de una guerra biológica, etcétera, pues sí me parece que es muy justificable usar el concepto de seguridad nacional para efectos de generar excepciones, porque esto es lo que a final de cuentas hace el concepto. Pero no me parece que pueda estarse utilizando el concepto de seguridad nacional no solo así alegremente, sino inclusive fuera de los supuestos que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores establecieron en este sentido desde 2005. Hay una ley de seguridad nacional, tiene conceptos específicos, y el riesgo de esto es precisamente el que tú dices. Si tú determinas que algo es de seguridad nacional, y parecería que es obvio que así sea, pues ¿por qué vas a dar a conocer los contratos? ¿Para qué vas a decir cuáles fueron los precios? ¿Para qué vas a decir dónde están estos insumos? ¿Para qué vas a decir dónde están las Fuerzas Armadas destacamentadas? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero si en la compra de vacunas dices que todo lo que tiene que ver con eso es de seguridad nacional, que el programa de vacunación es de seguridad nacional, que la determinación de las vacunas que le caducaron a las autoridades sanitarias del país son de seguridad nacional, pues llega un momento entonces en donde el rango, voy a decirlo así, de gravedad
se diluye completamente y lo que estás generando es una opacidad enorme. ¿Por qué? Por otro lado, el Tren Maya sería un tema de seguridad nacional, es una obra turística, a lo mejor es una obra importante, a lo mejor no entro ni siquiera a esa discusión, pero ¿por qué sería de seguridad nacional un tren turístico que se va a hacer, que va a recorrer una serie de millas, que va de kilómetros, que va a tener una serie de estaciones, que va a llevar gente de un lado a otro? ¿Por qué eso sería de seguridad nacional? Bueno, porque se está buscando la posibilidad de acelerar los procesos bajo condiciones excepcionales, ni siquiera estoy diciendo corruptas, sino nada más excepcionales, y no producir la información. Además, esto me parece que se está utilizando ya cada vez más por más autoridades, inclusive la Suprema Corte de Justicia, en un recurso extraordinario que tiene el consejero jurídico de la Presidencia, ha ampliado el concepto de seguridad nacional, a bitácoras de vuelo del presidente de la República, no de este presidente, sino el presidente Peña Nieto, a las personas que se les condonaron impuestos en el SAT, en fin, empieza a ser un concepto ómnibus, un concepto paraguas, y con lo único que nos quedamos es con esto que decía muy bien Bobby, que tú nos recuerdas, en el sentido de que no se está haciendo frente al pueblo. Nos vamos a enterar de lo que se decidió, de sus efectos y consecuencias dentro de muchos años, cuando los daños estén hechos. Y eso sí me parece que afecta a una ciudadanía que quiere tomarse en serio el ejercicio del gobierno, su condición de voto, etcétera, 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 sin una justificación. E insisto, más allá de todo, fuera completamente de lo que la ley vigente dispone. Claro, porque una democracia debe tener secretos, pero la esencia de su actuar es frente a la gente, porque el secreto es el privilegio del poderoso, y frente al pueblo tienes que divulgar la máxima publicidad a todo acto de gobierno. Preguntarte sobre el tema del decreto y este asunto que a mi juicio nos mete en una discordia republicana sobre la jerarquía de normas, es decir, si se cumple lo que hoy trae el Universal en portada, José Ramón, de que el día 16 de septiembre se transmite el mando al general Sandoval de la Guardia Nacional. Mi impresión es que de una manera contumaz, o sea, si se cumple, de una manera contumaz estaría violando la Constitución. Y déjame nada más poner un elemento sobre la mesa y tú me corriges. O sea, alterar este tema por la vía de un decreto es como si mañana o pasado mañana o el sexenio siguiente un presidente dijera que vía un decreto decide que no va a respetar la inviolabilidad de los diputados y que emite un decreto y que ya si la Suprema Corte no le da la razón, pues entonces se regresa al texto constitucional. Pero me parece una manera contumaz de romper un consenso constitucional que además está clarísimo, no en un artículo, sino en varios de la Constitución. ¿Cuál es tu punto de vista, doctor? Mira, justo ahí en el Universal hoy aparecía una entrevista también que me hicieron. Yo usé la expresión y la pusieron en el encabezado del artículo, que es un despropósito, y es un despropósito desde luego jurídico. El artículo 21 de la Constitución dice que la Guardia Nacional es una policía que tiene una condición civil, y en el artículo 5º transitorio del decreto con el que se promulgó la reforma de la Guardia Nacional dice que esta Guardia Nacional actuará podrá estar activándose, reforzándose, estableciéndose, y que por esa razón podrán actuar los miembros de las Fuerzas Armadas como policías, como cuerpos de seguridad pública hasta el año 2024. Entonces me parece que es muy clara la naturaleza civil de la Guardia Nacional. Luego hay una ley de seguridad nacional que se emitió ya en este sexenio. Esto no tiene nada que ver con sexenios anteriores, donde claramente está establecido que la Guardia Nacional es una corporación civil que está adscrita a la Secretaría de Seguridad. Y luego hay un reglamento emitido por el presidente López Obrador, ese sí es de él exclusivamente, con el referendo del secretario de Gobernación, en el que vuelve a insistir en esta tesis. Entonces, hacer un decreto presidencial donde se diga se transfiere a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, sí me parece que es violar la Constitución, la ley y adicionalmente el propio reglamento. Sí tiene 3 violaciones jurídicas, cada una de distinta jerarquía, desde luego, respecto a este tema. Entonces sí me parece que es un acto pues muy delicado, y por eso me parece que es digamos, las manifestaciones que se han estado haciendo. Una cosa es la discusión sobre la militarización, que desde luego es el trasfondo de esto, pero la discusión en cuanto a las formas jurídicas mismas sí me parece que es un tema particularmente delicado, y yo creo que el presidente sí lo tiene que sopesar,
porque sería ir en contra de tres preceptos. Y no me parece, con toda franqueza, que sea una buena solución decir yo voy a hacer lo que a mí me parezca, en una frase que también lo digo del día de, creo que fue de antier, que me pareció muy desafortunada. Lo voy a hacer así porque yo tengo razón y luego veremos qué dice la Corte. De aquí a que resuelve la Corte, pues pueden pasar varios meses, varios años inclusive, como ha sucedido con otros asuntos que tienen que ver precisamente con estos procesos de participación de las Fuerzas Armadas, y ya para entonces pues ya se produjeron resultados indeseables y desde luego resultados de un mediano plazo, que será el presidente al tomar posesión del cargo juró, protestó, como dice la Constitución, guardar y hacer guardar la propia Constitución y las leyes. Yo creo que esto sí debiera el presidente pensarlo, si es una forma de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, emitiendo un decreto con estas características. Meter ahí una discordia republicana. José Ramón, muy agradecido por tu comentario. Al contrario, Leonardo, muchas gracias, muy buenas noches para ti y la audiencia. El doctor Cosío, le recuerdo, es miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte y, para fortuna nuestra, comentarista en este espacio. Cambio de argumento y cambio ahora, y doy la más cordial bienvenida al coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Diputado, buenas noches. Don Leonardo, qué gusto escucharlo, saludarlo y junto con ello poder estar en contacto con su auditorio. Un placer tenerlo con nosotros. Oiga, dos temas. El primero, preguntarle, ¿es válido o no es válido? ¿Qué instrucciones ha dado usted a su grupo esta destitución de Alejandro Moreno como presidente de una comisión? Pues son tres cosas diferentes. La primera fue una excitativa a la Junta de Coordinación Política para que le dé respuesta a 15 solicitudes de remoción. Conforme a la ley y al reglamento, los partidos políticos tienen la distribución de comisiones y las presidencias. Le corresponde a los presidentes, a los coordinadores, de los grupos parlamentarios hacer la sustitución o remoción del presidente que representa al partido en determinada comisión. Sin embargo, también la propia ley establece que la mayoría puede pedir su remoción y el Pleno es quien tiene que finalmente votarlo si es aceptada o no. Eso nos llevaría en la Junta de Coordinación Política a hacer un replanteamiento de las comisiones que tiene asignada cada grupo parlamentario. Entonces esto se tiene que dirimir en la Junta y eventualmente en el Pleno de la Cámara para que sea votado. Pero el fondo también es una actitud, digamos, por decirlo menos, provocadora, que de manera sistemática, envuelto en muchos problemas el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, han derivado en que sus problemas extra legislativos sean trasladados a la Cámara de Diputados y específicamente en la comisión que él preside, con expresiones que lastiman la dignidad de los legisladores. Entonces, el discurso en política es válido en el Pleno, el debate, pero quien preside una comisión tiene que ser eso, el ser presente, el que encabeza y coordina el esfuerzo legislativo de diputados de diferentes partidos, y él, digamos que en ese sentido se ha ganado a pulso que la mayoría de los diputados y diputadas pidan su remoción. Reprobable me parece a mí su actitud, y si de mí dependiese igual diría, oiga, deje la presidencia de la comisión, pero me parece muy agresivo que en este caso una mayoría determine o arbitre cuando no, porque digo, en las mayorías hemos visto también diputados impresentables, coordinador. Sí, por eso nosotros lo que decimos es, ya hicieron la solicitud, la votaron para que dirima a la Junta de Coordinación Política y también el Pleno en su caso, pero no es algo que ya se haya sustituido, fue un pronunciamiento que fue votado. Ya. Entonces va a tener que ser el Pleno el que determine en última instancia, y esa presidencia quedaría en todo caso bajo el mando del revolucionario institucional, si entendí bien. Así lo
Así lo es. Ya. Sí, es solamente un tema ahí de relación entre los integrantes de las comisiones y la actitud de quien la preside. Coordinador, preguntarle también, cuéntele al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, si ya tienen ustedes claro el diagnóstico del presidente, ¿qué lo llevó a cambiar de opinión sobre el tema del mando de la Guardia Nacional? Ya hemos hemos oído muchas opiniones sobre el proceso legal, etcétera, pero políticamente usted tiene claro qué llevó al presidente a cambiar de opinión, diputado. No, mire, yo creo que primero el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y eso no va a cambiar, está establecido claramente en la Constitución, y el responsable de garantizar la seguridad nacional y la seguridad y la integridad de las personas. Y en ese sentido, y de su patrimonio, en ese sentido el presidente tiene que hacer todo lo que deba de hacer para garantizar el cumplimiento de esa obligación. Si usted recordará, cuando se presentó la iniciativa por la cual se creaba la Guardia Nacional, buena parte de las condiciones, ¿perdón? Sí, lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. ¿Sí me escucha, coordinador? Claro. Cuando se vota en la Cámara el dictamen y se envía la minuta al Senado de la República, fueron los senadores lo que le hicieron una serie de modificaciones que hoy tienen en esta situación a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene cerca de 130,000 elementos, va a llegar a más de 2,000 cuarteles, tiene ya un proceso de formación, yo creo que se debe de consolidar. El 87% de los mexicanos aprueba que exista la Guardia Nacional, entonces jurídicamente ahora hay que garantizar su continuidad. Dice bien, escuchaba al analista experto en derecho, José Ramón Cosío, a José Ramón, claro, pues, ministro de la Corte, que está expresamente señalado que es una guardia civil en el 21 constitucional. Eso no va a cambiar. Es un tema que en el momento que presente la iniciativa el presidente, se tendrá que revisar de manera integral. Yo creo que ese ejercicio de discusión, de interpretación de algo que no ha presentado, que fue mencionado en la conferencia, ha derivado en que todo mundo opine. Y eso está bien en un país democrático. Yo diría que hay que sobre ser todo si el presidente pone la bola, ¿no? En el manchón de penalti. Sí, claro, la ponen, digamos, la víbora chirrionera, ¿no? Entonces ahí la sigue. Entonces yo digo que hay que esperar, hay que ser prudentes, hay que esperar que llegue la iniciativa de reforma a las leyes secundarias. O sea, ¿usted cree que debe ir por la vía legislativa, no un decreto? Puede ser por las dos vías, puede ser por la vía del decreto, puede dentro de sus atribuciones hacer modificaciones a la administración pública, hay otras que obligan a una reforma a la ley de la administración pública, por lo que hace a la Secretaría de Seguridad Pública y a la propia Sedena. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En los académicos de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, los académicos tienen la función académica, pero la relación de promociones, contrataciones, prestaciones, la tiene la universidad, pero ellos mantienen su autonomía, no pierden nunca su función de académicos. Entonces, puede haber algo, hay muchos caminos que yo diría que hay que esperar. Pero ¿cuál es su opinión, coordinador? ¿El mando debe estar en el secretario de Defensa? Yo creo que no debe perder su espíritu civil, pero hay que darle certeza operativa, administrativa al personal que en ella labora. ¿Tan mal está la secretaria de Seguridad o el de Gobernación? No. Cualquiera de los dos podría ser el mando. No, porque el tema es de carácter administrativo, porque no hay que olvidar que una buena parte de los integrantes de la Guardia Nacional pues, tienen carrera militar, entonces hay que proteger también esos derechos adquiridos
Y por eso hay que hacer una revisión, yo diría que hay que esperar, para evitar primero. Pues ojalá el presidente mande una iniciativa que creo que es lo más saludable, y si convence a la mayoría y hay reforma constitucional, todos conformes, pero no que les mande ahí una jabalina llamada decreto. Y bueno, pues yo recuerdo la discusión en la Cámara de Diputados. Se acuerda un diputado que se llamaba Pablo Gómez, ahora en la UIF, decía, oiga, un transitorio como esto no se lo podemos dar a ningún presidente. Pero esos eran los debates de la legislatura anterior. Seguiremos de cerca el tema, coordinador. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Con mucho gusto y con mucho gusto, al contrario. Muy buenas noches. Gracias. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Puente, quien está en la línea, es experto, como usted sabe, en temas legislativos, coordinador del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas. Doctor, ¿cómo estás? Estimado doctor, un gusto acompañarte a ti y a tu auditorio. Un tema para usted. ¿Quién está en condiciones de decir el presidente de una comisión no puede seguir al frente de ella porque éticamente o políticamente no es solvente? Doctor. Por las razones que sea el pleno de la Cámara. Es decir, es cierto que una comisión, si no concurre el presidente de la comisión a una reunión, puede sesionar la comisión, eso es cierto, eso está establecido en el reglamento. Incluso ahí hay un procedimiento para designar a quien presida esa sesión a la que no acuda el presidente. Claro, tiene que haber quórum de asistencia de la comisión, pero lo que no tiene facultad de esa comisión es a destituir a su presidente. Es decir, eso no está dentro de su ámbito de facultades. Entonces, lo que sucede en esta interpretación laxa que se hace del reglamento, pues es que en todo caso, en cualquier momento, todos los presidentes de las comisiones podrían ser sujetos de destitución por parte de la mayoría de los integrantes de la misma. Creo que aquí lo que se está haciendo es violando un procedimiento interno, que sí hay un mecanismo. O sea, si fuesen barcos, ¿serían como motines en la Bounty, doctor? Más o menos, exactamente. Es decir, si las integrantes, las y los integrantes de una comisión quisieran destituir a su presidente, imagínate todos las comisiones en donde no preside alguien de la mayoría estarían sujetos a cualquier destitución en cualquier momento, porque no cuenta con la mayoría de los votos de su propia comisión. Pero eso no es así. Hay un acuerdo fundamental que es en la integración de comisiones, que se hace en el primer mes de instalación de la legislatura. Esto ya sucedió. Y ahí se reparten, bien o mal, así está normado, y bien o mal se reparten las comisiones que va a presidir un partido, las comisiones que va a presidir otro, y esta comisión de gobernación le tocó presidirla al PRI porque así fue el arreglo político entre los partidos políticos. Entonces, los integrantes de la comisión no pueden destituir a un presidente. En todo caso, tendrían que llevar el asunto a la Junta de Coordinación Política y al Pleno de la Cámara de Diputados para que ésta resuelva. Pero la presidencia, pues bueno, recaería nuevamente en alguien del PRI, pero solo si el Pleno lo decide. En este momento, el presidente de la Comisión de Gobernación sigue siendo la misma persona que ocupaba la presidencia, porque legalmente no tiene nadie las atribuciones para quitarlo, porque ni siquiera ha sesionado el Pleno. Pues muy claro. Kendrick, como siempre, muy agradecido contigo. El doctor Puente es el coordinador del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un experto en temas legislativos. Hasta la próxima. Gracias, querido doctor. Hasta luego. Cuídate mucho. Y bueno, pues le decía que Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia grabó una serie de videos, en este caso grabó uno en lengua española, y es así como el lobo vegetariano. No vayan a creer que yo soy un peligro para nadie. Escuche usted el lenguaje. De Fratelli d'Italia en las elecciones de septiembre supondría un desastre que conduciría a un cambio autoritario, a la salida de Italia del euro y otras tonterías de este tipo. También se ha dicho que un gobierno de centro-derecha pondría en peligro los fondos de la Next Generation EU y la implementación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Pero nego categóricamente esta narrativa absurda. Nuestra idea de Europa es la de una entidad política capaz de representar un valor adicional real para sus ciudadanos,
con menos burocracia y más capacidad de incidir en los grandes asuntos. ¿Qué queremos para el futuro de Italia? Queremos que vuelva a ser esa nación grande, dinámica e innovadora, apreciada en todo el mundo, que ha contribuido a... Pues ese es el lenguaje de la extrema derecha italiana, en este caso, pues es el lenguaje populista de hacerle suena, ¿no? Make America Great Again, volver a los fueros de la nación, en este caso vilipendiada y humillada por sabrá Dios cuántas fuerzas. En el texto en italiano, el video en italiano habla de la prensa y los intereses ligados a la izquierda. Cada quien los va acumulando, digo, el lado izquierdista usan exactamente la misma narrativa, nada más cambia la orientación política, ¿no? Los medios de la derecha, neoliberales, y bueno, a partir de ahí, ese discurso está ganando en Italia, como ganó en Hungría, en España Vox creció, ahora en Andalucía el PP les puso un alto, por cierto, la Meloni estuvo muy activa en las elecciones andaluzas. Bueno, eso es para septiembre, y para que lo tenga efectivamente en su agenda, vamos a revisar ahora cómo está Perú. Vamos con nuestro corresponsal Jaime Herrera. Hemos reportado en los últimos días de manera episódica este tema de que al presidente Castillo no lo dejaron ir a la toma de posesión de Petro, del presidente de Colombia, y que ha habido algunas maniobras para su acoso y derribo. Jaime Herrera, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en establecer este contacto y saludar a toda la radioaudiencia de Radio Fórmula. En efecto, el presidente Pedro Castillo ha sido durante los últimos días, yo diría casi durante todo su gobierno, acosado y perseguido por distintos sectores, entre ellos la prensa, inclusive el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que muchos han calificado de un láufaro, un seguimiento judicial mediático. Ayer la policía ingresó a Palacio de Gobierno con la finalidad de buscar a su hija cuñada, es la hermana de su esposa, pero la crió como hija y la trata como tal, a Jennifer Paredes, a quien no encontraron, pero luego ella se entregó a la justicia en un lugar fuera del Palacio de Gobierno. Lo que Pedro Castillo dice es que en un mensaje a la Nación manifestó que está siendo perseguido judicialmente, está siendo perseguido por los poderes mediáticos y los poderes fácticos, y que si hubiese alguna irregularidad, él está dispuesto a contribuir con la justicia, pero no permitir que se continúe con estas actitudes. Están incluso involucrados en esta investigación que ha abierto la Fiscalía y el Poder Judicial, el presidente Pedro Castillo, su esposa Lidia Paredes, su hija cuñada, así la llaman, Jennifer Paredes, también el ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, y otras personas, algunos de ellos familiares del presidente Pedro Castillo. Y justo días antes, tal como lo mencionabas, iba a ser la juramentación del presidente Gustavo Petro en Colombia. Sin embargo, no le permitieron viajar en el Congreso de la República porque temían, según los congresistas, de que en medio de toda esta investigación que se le viene haciendo, pueda no regresar al Perú y pudiera sido en Colombia. Lo que sí tenemos que decir... Que ese rumor ha sido insistente, ¿no? Que se quiere exiliar. Así es. Bueno, más allá de todo, existe efectivamente algunos indicios de irregularidades, de corrupción, que no sabemos si efectivamente alcanzan al presidente, pero lo que también tenemos que decir es que el Congreso de la República es una entidad que no ha sido la mejor, institución de leyes, y que por el contrario ha servido durante mucho tiempo de entorpecedores, de obstaculizadores. ¿A cuántos presidentes ha derribado, Jaime? En los últimos tiempos ha derribado, Pedro Pablo Kuczynski renunció antes que lo expulsen, luego lo hizo con Martín Vizcarra, luego el propio, a quien llamaban el dictador Manuel Merino tuvo que renunciar porque también la calle le impidió que continúe, y ahora están persiguiendo al presidente Pedro Castillo. Esos son los últimos presidentes. Hemos tenido prácticamente 6 presidentes en los últimos 5 años, algo que realmente se convierte en un récord. Y sigue sin consolidarse la reforma política institucional del Perú. No se puede hacer una reforma constitucional, sobre todo en la materia electoral, en la materia política y democrática, porque desgraciadamente el Congreso no está interesado en hacerlo.
y existe la intención del gobierno de convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, esto parece que no se puede porque primero no existe el respaldo popular para que lo hagan y segundo, el Congreso tampoco no tiene intenciones de hacerlo. Muy bien, pues sigue en el enredo y es una situación institucionalmente muy delicada. Jaime, muchas gracias por el enlace. A ti muchas gracias, un abrazo. Jaime Herrera reportándonos desde Perú. Y bueno, vamos ahora a la pausa musical. Ya nos tenemos que ir, Javier, te mando un abrazo. Nos vamos, qué gusto y lástima que no nos vimos, pero un gran abrazo. Saludos a todos. Abrazo.